Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Me presento, les saludo a la profesora Sheila Barreto para acompañarlos en esta semana 29 en el curso de literatura. Y estoy muy contenta de acompañarlos en este tema, especialmente, que es el romanticismo peruano. Seguramente muchos recordarán este periodo literario dentro de nuestra literatura peruana. Y estoy segura que muchos han escuchado hablar de esta obra que es tan famosa, Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Bien, vamos a trabajar entonces esto el día de hoy. Los principales objetivos son definir el romanticismo peruano a partir de sus características más importantes, conocer cuáles fueron los aportes de Ricardo Palma, especialmente enfocarnos en su obra más conocida, Tradiciones Peruanas. Vamos a leer algunos fragmentos que nos van a permitir cuáles son esas características, cuál es la naturaleza del estilo de Ricardo Palma en esta obra, a través de esta obra. Bien, pero primero recordemos, alumnos, el romanticismo, tú sabes, no surge en Perú. Es una literatura, digamos, que imita modelos europeos, especialmente el modelo español. Pero claro, tú sabes que el romanticismo surge en Alemania a finales del siglo XVIII, em, y que se caracterizaba por la subjetividad, ¿no? Porque ellos van a describir una realidad no objetiva, sino no tal cual es, sino como ellos la perciben. em, Escapan de su realidad, incorporan elementos un poco distantes en espacio, en tiempo, es una actitud escapista y para ello incorporan elementos exóticos, otro rasgo, otra característica es el exotismo, además de otros elementos como la búsqueda de la libertad. Recuerda que el romanticismo en su momento surge en oposición a las ideas neoclásicas tan apegadas a las reglas, a las normas. El romanticismo lo que busca es la libertad, especialmente la libertad artística. Y también se cultiva la novela, la poesía. ¿M? Una obra que seguro recordarás es Las cuitas del joven Werther o Las penas del joven Werther. Werther representa ese sentimiento romántico, ¿no? Él se deja llevar mucho por sus emociones, por sus sentimientos y no solamente a la razón, ¿no? Porque justamente el romanticismo se caracteriza por ello, por el predominio de los sentimientos, por encima de la razón. Víctor Hugo, con su obra Los Miserables, que es una obra de carácter social, recordaremos que el romanticismo tiene varias tendencias, no solamente es la tendencia sentimental, hay diferentes tendencias del romanticismo. Por ejemplo, acá tenemos una de eh, Gustavo Adolfo Bécquer. Él es un representante del romanticismo español, es un romanticismo tardío también que se desarrolla, y su obra Rimas y Leyendas muestra las diferentes tendencias, ¿no? Por ejemplo, en Rimas es un libro de poemas donde se habla de la creación poética, del amor, de la inspiración. En cambio, en Leyendas más bien recoge em, tradiciones, em, costumbres, elementos de la Edad Media, porque recuerda que el romanticismo también se interesa por lo histórico, por lo tradicional, por el folclore, por la cultura, por elementos culturales que caracterizan, que forman parte de un espacio, ¿no? De una nación. Entonces, bueno, esto más o menos para recordar, ¿no? De dónde surge el romanticismo y cómo se da aquí, en nuestro territorio. Bueno, hablemos un poquito en todo caso de la historia. El romanticismo en Perú se desarrolla aproximadamente digamos, mediados del siglo XIX, 1850, y quien está gobernando, Ramón Castilla, y hay una aparente estabilidad económica, ¿verdad?
luego de, lo vimos la semana pasada en el costumbrismo, luego de una etapa republicana un poco convulsionada, durante el gobierno de Ramón Castilla hay una estabilidad económica y eso también hace generar una estabilidad social, moral, ¿no? Hay unas mejoras gracias al apogeo del guano, el salitre, ¿no? Una prosperidad falaz, y tú por historia creo que debes comprender mejor esto, porque luego se desencadena pues conflictos y se da em, el resultado es que más bien se genera una deuda, ¿no? Entonces, hay una estabilidad económica y eso influye porque vas a darte cuenta que los autores mm, no van a atacar problemas sociales, no van a usar la literatura exactamente para denunciar, para poder criticar las autoridades, criticar la desigualdad, la pobreza, etcétera, ¿no? Es una literatura que en respuesta a esta aparente bonanza, ¿no? Es una literatura que se da a, a enfocar en temas superficiales, de carácter anecdótico, sin profundizar en problemas sociales, ¿no? Se da la abolición de la esclavitud y el tributo de los indígenas, claro, porque si bien es cierto, se proclamó la independencia, tú sabes que todavía había esclavitud de las personas afrodescendientes, los indios seguían en condiciones infrahumanas, los problemas sociales todavía se estaban dando, ¿verdad? Y luego se va a dar la abolición de la esclavitud y se da la guerra entre en Perú y España en el año 1866 por motivos pues de algunos asuntos pendientes que todavía existía entre España y algunos países de América, ¿no? Bien, ese es el contexto histórico. El romanticismo peruano es una corriente literaria que llega con cierto retraso desde Europa, como casi suele pasar, y surge durante la época de la propiedad falaz, aproximadamente 1840. Prevalece el sentimiento antes que la razón. La esencia, el contenido, la energía del romanticismo peruano no presenta la misma intensidad y pasión de la escuela europea. Es una literatura de carácter imitativo. Dice, se revaloran los elementos populares y costumbristas, eso lo vamos a ver en un momento. Se caracteriza por una visión nostálgica, intimista, grandilocuente y subjetiva. Nuestros autores identifican e imitan a los románticos españoles, especialmente Becker. Y seguramente tú recordarás que Becker es una imitación o recibe mucha influencia, para decirlo mejor así, de autores alemanes, ingleses. Entonces, nosotros imitamos una literatura que imita a otra, ¿no? Y manifiestan su rechazo a la poética neoclásica anterior. Vamos a ver por acá que la primera novela que, digamos, formalmente daría inicio a, a- al romanticismo es El Padre Orán, ¿ya? Es una obra de Narciso Arestegui que se publica en el año 1848. De hecho, ya se escribían novelas, pero la primera novela con esa subjetividad, con esa vena romántica, se llamaría pues El Padre Orán, ¿no? En el año 1848. Y El Poeta Cruzado es una obra de Nicolás Corpancho, eh, se publica en 1851, es la obra que da inicio al teatro romántico en el Perú, ¿sí? Bien, algunos representantes en el campo del género lírico está Carlos Augusto Salaberry. Él sería, digámoslo así, un representante de, del romanticismo sentimental. En el teatro tenemos a Nicolás Pancho con El Poeta Cruzado, con el que se inicia justamente el teatro romántico en Perú.
Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia, Narciso Arestegui con el padre Orán. Y por supuesto encontramos también a Ricardo Palma. Escritor, dice, nacido en Lima, en un medio social modesto, liberal, de convicción, intervino en luchas políticas del país, llegó a ser director de la Biblioteca Nacional en el año 1884 y estuvo a cargo del reabastecimiento de la biblioteca después de que Chile, durante la Guerra del Pacífico, em, pues estos quemaron nuestra biblioteca y él, siendo responsable del reabastecimiento de esta, es conocido como el bibliotecario mendigo, una denominación obviamente metafórica, porque lo que logra él es pues justamente rehabilitarla, ¿no? Se inició como poeta romántico, aunque su verdadero camino literario lo encontró en una especie que mezcla la historia y la ficción en su obra Tradiciones. Claro, lo que pasa es que este autor, en realidad, ha brindado muchos aportes a la literatura. Mira, por ejemplo, acá, ¿no? Desde el punto de vista lingüístico, filológico, cachivaches, neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, ¿sí? Es uno de sus intereses defender el estilo propio del castellano de América, ¿de acuerdo? Pero también uno de sus grandes intereses del autor es la historia, ¿de acuerdo? Él ha intentado acercarse a la historia, sin embargo, no se lo considera en la historia, ¿no? Bueno, se le puede tomar en cuenta, por supuesto, pero no es exactamente sus obras, carecen de esa objetividad que debe tener una historia, carece además de perspectiva histórica. Él suele quedarse en lo anecdótico. Si bien es cierto, brinda fechas, nombre de personajes, pero solo ahí. Mm, No profundiza, no analiza la historia como tal en todo su conjunto, con toda su problemática, ¿no? Se queda en la parte superficial. Entonces, sí hay un interés por la historia, pero no es exactamente historia lo que hace, ¿de acuerdo? También, pues, tenemos poesías, ¿no? O teatro como Rodil, ¿de acuerdo? Y en narrativa tenemos una obra llamada Tradiciones Peruanas. Ya, a ver, una tradición en sí, ya, más allá de que la obra se titule Tradiciones Peruanas, pero ¿qué es una tradición? Es una especie narrativa. Dentro del género narrativo encontramos varias especies, ¿verdad? Tenemos la novela, el cuento, la leyenda, la fábula y tenemos la tradición, ¿sí? Esta tradición se caracteriza por ser híbrida. ¿Qué quiere decir híbrido? Que mezcla otros elementos, que es una síntesis de otros aportes. En este caso, ¿por qué la tradición se considera una especie híbrida? Porque combina la leyenda romántica, ahí manifiesta esa nostalgia por el pasado, ¿de acuerdo? Esa búsqueda de incorporar elementos, por ejemplo, ¿no? De la colonia, a pesar de que estamos en una etapa republicana, incorpora elementos eh, prehispánicos, coloniales, ¿no? La cual dice dota de un fondo histórico al relato, y el cuadro costumbrista, que arraiga la leyenda en la realidad nacional. Claro, porque vamos a ver aquí ese estilo propio de costumbrismo todavía quedan rezagos al momento en que el autor logra describir eh, formas de vida, hechos cotidianos, ¿no? De un determinado momento, ¿no? Costumbres de un determinado momento. Entonces, una tradición en sentido general es una especie narrativa que se caracteriza por ser híbrida, sintetizar leyenda romántica y el cuadro costumbrista.
En su contenido temático se produce una tensión entre los aspectos histórico y ficcional, ¿sí? Por eso Tradiciones Peruanas no es una obra histórica. ¿Por qué? Porque no es historia únicamente, no, sí hay historia, hay datos históricos, pero a esto se le suma la imaginación, la ficción, la fantasía. Entonces, podemos decir que incorpora elementos históricos y ficcionales. Según José Carlos Mariátegui, constituyen una versión irreverente y sarcástica de la colonia, y hablando específicamente de tradiciones peruanas, ¿no? A pesar de su temática, carecen de perspectiva histórica. De esto se le ha señalado, pues, se lo ha juzgado a Ricardo Palma, ¿no? Porque intenta hacer historia, pero definitivamente carece de esa perspectiva histórica, pues no aprenden los ejes del devenir nacional y se limitan a rescatar anécdotas aisladas, pero no logran mostrar la problemática en sí, que resulta algo más complejo, ¿no? Más trabajado. Él se queda en el plano anecdótico, cuenta sucesos y le suma, obviamente, la fantasía, lo ficcional, ¿no? Bien, género narrativo, especie, tradición. ¿Cómo se estructura una tradición peruana? Suele tener una presentación, el, el autor te dice de qué va a hablar, luego aparece la digresión histórica. No todas la tienen, pero casi todas. Digresión histórica. ¿Qué es una digresión? Cuando alguien se aparta del tema para luego enlazarlo, ¿no? En este caso, la digresión histórica es que después de haberte presentado de qué te va a hablar, de qué personaje se va a hablar, o qué frase va a explicar, o un hecho, una anécdota, pasa a darte, a brindarte datos históricos precisos, nombres de un personaje histórico, fechas, lugares, nombres que tú puedes corroborar, que tú puedes verificar, cotejar. Obviamente, la digresión histórica tiene un fin, es darle verosimilitud al relato. Es que tú creas, es que tú digas, ¿esto es cierto, sí o no? Luego viene ya el desarrollo de la anécdota. Y algo importante es que esta anécdota es narrada con abundantes dichos, refranes, frases populares. Y muchas de estas tradiciones suelen tener una especie de moraleja o a veces una frase irónica que te deja pensando, em, que te deja cierta enseñanza, ¿no? ¿Cuáles son los temas que podríamos hablar? Bueno, son más de 400 tradiciones, algunas más resaltantes. Por ejemplo, Al Rincón Quitacalzón, donde se critica la educación memorística, que era la forma tradicional de enseñanza. De pronto un obispo entra a un salón donde un profesor no ha podido venir, el obispo entra de reemplazo y comienza a preguntar a los alumnos. Y como no sabían, miraban al techo y como no sabían, el profesor, el obispo lo manda adelante, ¿no? Al rincón quita calzón para darles en las posaderas sus golpes. Pero uno de ellos se atrevió a hacerle una pregunta al obispo. Y el obispo también miró al techo y no supo qué responder. Obviamente se criticaba que esa educación memorística no era tan funcional, no era tan buena. Don Dimas de la Tijereta, de la cual vamos a hablar un momento, que nos habla de la astucia de un escribano al pie de la letra, que nos habla de la falta de comprensión de metáforas, el lenguaje metafórico que utilizamos todo el tiempo por parte de un capitán. Las tradiciones peruanas se caracterizan porque sus personajes y sus ambientes son pintorescos. La tradición es un espejo de las costumbres que rememora o trae al presente. ¿Dónde se desarrollan la mayoría de tradiciones? En la colonia. Sí, algunas
desarrollan el tema durante el incanato, periodo de incanato, y también algunas en la República, pero la mayoría se desarrollan durante la colonia. El autor desarrolla una estrategia discursiva de diálogo. Eso es algo importante, Lunito. A eso se le llama oralidad. ¿Cómo podemos eh, sustentar este concepto de oralidad en Ricardo Palma? Por esta estrategia discursiva de diálogo o charla con el lector para fomentar la complicidad y lograr un efecto de credibilidad. ¿Cómo logra esto? A través de dichos, giros, refranes para recoger la memoria colectiva. Claro, hay expresiones que son propias del acto del habla y esas expresiones que son propios del acto de habla los transporta al lenguaje escrito. Bueno, usualmente el lenguaje escrito es más formal, es más directo, no siempre es metafórico. Las metáforas son más propias del acto del hablar. Y sin embargo, estas expresiones las incorpora en las tradiciones y siempre se dirige al lector. Ese es el discurso, la estrategia discursiva del diálogo. Siempre se está dirigiendo al lector, ¿no? Bien, el tono socarrón, un humor benevolente, una crítica bastante sutil también, es lo que vamos a encontrar en el autor. El alacrán de Fray Gómez. Mm, esta, esta historia comienza así. Principio, principiando. Principiar quiero por ver si principiando, principiar puedo. Es un juego de palabras que evidencia pues la oralidad, ¿no? Del estilo. Y comienza, ¿no? Indebus illis. Digo, cuando yo era muchacho, oía con frecuencia a las viejas exclamar, ponderando el mérito y precio de una alhaja. Esto vale tanto como el alacrán de Fray Gómez. Es así como él te presenta esta anécdota que te va a contar, recordando algo que desde niño escuchaba, ¿no? Lo que hoy sería cuando alguien escucha algo que es caro, que dice, uy, me cuesta un ojo de la cara, está carísimo. En esa época decían, vale tanto como el alacrán de Fray Gómez. Entonces ahí va a comenzar a explicar por qué estas personas utilizaban este refrán. Bueno, el refrán encierra un hecho fantástico, pues resulta que era un castellano viejo que, cuyo negocio no funcionaba, estaba en una profunda crisis económica, así que visita a un Fray Gómez porque era conocido por sus milagros y va donde Fray Gómez para poder pedir ayuda. Este le pide un préstamo de dinero. Fray Gómez había tomado un juramento de pobreza, o sea, decidió vivir sin bienes materiales, decidió tener solamente una cama y vivir una vida modesta, pero le pone un alacrán en una hoja de papel, en la pared está un alacrán, pero como Fray Gómez tenía poderes, lo pone en una bolsa de papel y se la entrega. Cuando este castellano abre la bolsa, este alacrán se había convertido en una joya de oro. Y Fray Gómez le dice al viejo que necesita devolver la alajita en 6 meses, que él utilice el dinero y que invierta su negocio y una vez que haya sido beneficiado, se recupere, tenga que devolver esa alhaja. El castellano viejo lleva la joya a un usurero quien le ofrece 2.000 para la joya, pero el viejo solamente pide 500, la suma que él le pidió a Fray Gómez. Al fin de los 6 meses, el viejo devuelve la joya a Fray Gómez. Y la alhaja, el Fray Gómez la coloca en la pared y el alacrán vuelve a su forma natural. A partir de este hecho fantástico, las mujeres, o bueno, las personas en general,
eh, utilizan esta expresión para referirse a algo que es muy valioso o muy costoso específicamente. Bien, al pie de la letra es otra tradición muy interesante, eh, bastante cómica, ¿no? Chistosa, que nos habla de un capitán que no entendían las metáforas. Por eso se llama al pie de la letra, ¿no? Porque eh, entiende todo literalmente, ¿de acuerdo? Paiva era un capitán del ejército del general Salaverry, que no ascendía, pues todo lo entendía al pie de la letra y no comprendía de metáforas o floreos lingüísticos. Para eso, Palma da tres ejemplos. Destruye la casa que le habían mandado allanar, fusila entre dos faroles a quien debía fusilar al amanecer y se hace matar en un enfrentamiento contra los bolivianos. ¿Qué pasa? Paiva era bastante leal a Salaverry. Al menos esa era su virtud. Y Salaverry le daba ciertas órdenes. Por ejemplo, búscame a un fulano, le decía Salaverry. Y si no lo encuentras en su casa, allánala. Allana su casa. ¿Qué significa allanar su casa, alumno? Pues entrar, a rebuscar. Se supone que nadie puede entrar a tu casa, ¿no? Pero si viene de la orden de un general, pues él tenía que entrar con la orden. Es como una orden judicial. Y lamentablemente Paiva no entendía que las palabras son polisémicas. Allanar en una primera definición significa volver llano algo, o sea, volver plano una cosa, llano, plano. Pero en una segunda acepción, un segundo uso, allanar significa entrar a una casa por una orden, ¿no? Pero Paiva entendió la primera definición de allanar. Va muy contento a donde el general Salaverry y le dijo, fulano no estaba en su casa, fulano no estaba por ninguna parte, pero no se preocupe, mi general, ya allanamos la casa, la hemos dejado planita, como para que usted haya ahí todos los embrios que usted guste. O sea, este hombre había destruido las paredes de la casa para dejarla plana. No solamente había entrado a esta. Entonces, el general Salaverry tuvo que voltearse para disimular su risa y solamente dijo, ¡qué bruto! En otra ocasión, había un hombre que se llamaba Cuculí. Cuculí no era cualquier hombre, era el amigo de infancia del general Salaverry. Ya te imaginarás, era el amigo de infancia Salaverry. Con él estuvo de niño, de adolescente, lo acompañó por mucho tiempo. Así que era como un hermano para Salaverry. Lo quería muchísimo, tanto que era su barbero y tanto que cuando este hombre, Cuculí, eh, hacía cometía sus excesos, consumía en restaurantes, no pagaba, lo denunciaban, digamos, lo castigaban por un día en una carceleta y luego lo liberaban porque era amigo de General Salaverry. Eh, por ejemplo, se peleaba, robaba, le quitaba a las mujeres a los hombres, no pasaba nada, porque era amigo de General Salaverry. Y un día, el General Salaverry, ya molesto de tantos excesos, o barrabasadas, como le llamaba él, decidió darle un susto. Lo mandó a capturar, le mandó al capitán Paiva, le dijo que capture a Cuculí y que lo mate entre dos luces. Y ahí viene la realidad, ¿no? Yo creo que usted y yo comprendemos que entre dos luces, dice el autor,
es al rayar al alba, ¿no? Entre la noche y el amanecer, digamos en la madrugada, ¿no? Ya cuando está a punto de amanecer. Ahí es dos luces, o sea, en la madrugada. Y el general Salaverry solamente quería aterrar a su amigo Cuculí. Por supuesto que no lo iba a mandar a matar porque era como su hermano. Solamente dio la orden de que lo maten en la madrugada porque pensaba llamar antes y anular esa orden, pero al menos ya Cuculí habría aprendido, ¿no? A través del miedo. Pero no le dio tiempo al general Salaverry, porque mucho antes de eso viene contento el capitán Paiva y le dice, General Salaverry, orden cumplida. Tomé a Cuculí, pobrecito, lo maté entre dos faroles, porque usted dijo que lo maté entre dos luces. Él no entendió que entre dos luces es una expresión metafórica que significa la madrugada, ya casi al amanecer. Él entendió dos luces, bueno, le puso dos faroles y ahí lo fusiló. En ese momento, el general Salaverry también se volteó, pero ya no con una risa, sino con una lagrimita, porque era su amigo, ¿no? Y dijo, sí que es bruto. Y ya luego, cuando estaban en un enfrentamiento contra los bolivianos, dicen que los bolivianos estaban bastante distantes y comenzaban a molestar a los peruanos haciendo disparos, pero estaban tan distantes que era imposible que las balas cayeran a los peruanos. Digamos, no estaban en peligro. Pero era una tensión, era estar ahí pendiente de cualquier ataque. Y el capitán Paiva, un poquito inquieto, tal vez los nervios, se le acercaba al general Salaverry. Le decía, mire, ¿sabe qué? Usted deme a 3 lanceros, voy allá y traigo a un boliviano caído. Salaverry decía, no me conviene porque estoy arriesgando a 3 lanceros más del capitán para un boliviano y encima que no hay todavía peligro porque está muy distante. No, no, déjalo así, no, no me parece, dice, ¿no? Capitán Paiva se va, pero sigue ansioso y vuelve. ¿Qué le parece si me da 5 lanceros y yo voy y traigo 2 bolivianos? Salaverry dice, no, no, ahí nomás. Capitán se va, ¿no? Y el capitán Paiva vuelve nuevamente y le dice, por favor, deme el lancero. Y Salaverry ya molesto, ¿no? Le dice, oye, un favor, déjame en paz, ya haz lo que quieras, ya, mándate a matar si quieres. ¿Para qué le dijo eso? Mándate a matar si quieres. Y bueno, definitivamente él hizo eso, ¿no? Se fue con unos lanceros, trajo un boliviano y de pronto se ve que se cae. Tenía disparos. Este hombre había cumplido al pie de la letra esta expresión, mándate a matar, porque es una expresión popular cuando alguien quiere mandar pues a una persona que no moleste, ¿no? Él cumplió al pie de la letra. Acá mira, déjame en paz, ¿no? Pretexto para la explicación del dicho refrán. Haz lo que quieras, anda y hazte matar. Al avistarse con Salaverry, gritó Paiva. Manda tocar Diana, viva el Perú. Y cayó del caballo para no levantarse jamás. Tenía 2 balazos en el pecho y uno en el vientre. Salaverry le había dicho, anda hasta matar. Y decir esto a quien todo lo entendía al pie de la letra era condenarlo a la muerte. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira, otro rasgo, ¿no? El hablar del general Salaverry. Es un personaje de nuestra historia. Y él lo coloca justamente con ese fin de hacer la historia verosímil, ¿no? Al pie de la letra. ¿Qué te pareció esta tradición? Acá, al rincón Quitaquelzón. En el seminario de Arequipa, el obispo reemplaza de improviso al maestro de latinidad y ante una evaluación oral de sorpresa, manda al rincón a los niños que no responden la pregunta. Un niño pone en aprietos al obispo y consigue el perdón de todos los castigados. Con el tiempo, ese niño se convirtió en un gran forjador de la independencia. Al rincón quita calzón. Es el uso de dichos y refranes, ¿no? Ahí, por ejemplo,
Dice, ¿no? En estos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra. Esa es otra frase popular, ¿no? Que muchos todavía al día de hoy, lamentablemente, la validan, ¿no? Consideran que la educación tiene que ser necesariamente con agresión, con violencia, ¿no? Obviamente que hoy en día mucha gente felizmente no apuesta por eso, ¿no? Pero bueno, antes sí era normal, ¿no? La letra con sangre entra. Y todos los colegios tenían un empleado BD, cuya tarea se reducía a aplicar 3, 6 y hasta 12 azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón. ¿Su nombre? ¿Qué? ¿No lo han adivinado ustedes? En la bóveda de la catedral hay una tumba que guarda los restos del que fue Francisco Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima, nacido en Arequipa en diciembre de 1780 y muerto el 9 de febrero de 1885. Vemos que hay referencias claramente históricas, ¿no? Para lograr, ya saben, la verosimilitud. ¿Y cómo no hablar de Don Dimas de la Tijereta? Don Dimas de la Tijereta era un hombre que había caído en la peor tontería de de la vejez. Se enamoró hasta la coronilla de Visitación. Pero primero nos cuenta cómo es Don Dimas, ¿ya? Él nos cuenta cómo es Don Dimas. Nos dice que es un hombre que ya prácticamente eh, ha caído en la corrupción, ¿no? Vamos a leer un poquito, ¿ya? Vamos a leer un poquito de Don Dimas de la Tijereta. Ah, tú vas a poder después leerlo todo, ¿no? Dice, érase que se era, y el mal que se vaya, y el bien se nos venga. Es una expresión popular, ¿no? Que allá por los primeros años del pasado siglo existía, en pleno portal de escribanos de las 3 veces coronadas ciudad de los reyes del Perú, un cartulario de antiparras cabalgadas sobre nariz ciceroniana, pluma de ganso u otra vez de rapiña, tintero de cuernos, gregüescos de paño azul a media pierna, jubón de tiritaña y capa española de color parecido a Dios en lo incomprensible, y que le había llegado por legítima herencia, pasando de padres a hijos durante 3 generaciones. Conocía el pueblo por tocayo del buen ladrón, o sea, tenía mala reputación, a quien don Jesucristo dio pasaporte para entrar en la gloria, pues nombrábase Don Dimas de la Tijereta, escribano de número de la Real Audiencia y hombre que a fuerza de dar fe, se había quedado sin pizca de fe, porque en el oficio gastó en breve la poca que trajo al mundo. Él tenía muchos bienes, de los cuales eran pues de dudosa procedencia, ¿no? Porque dice que todo era fruto de sus triquiñuelas, embustes y trocatintas, que las cabían en el último galeón que zarpó para Cádiz y que daba cuenta de la Gaceta. Lo que pasa es que hay una persona que estafaba, ¿sí? Por eso dice, ¿acaso fue por él por quien dijo un caquiversista lo de un escribano y un gato en un pozo cayeron? Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Bueno, un gato tiene uñas, es normal que pueda par, pero un escribano tiene uñas para poder trepar sobre una pared. Obviamente lo que te está diciendo es que el escribano era muy astuto y podría resolver muchos problemas a su favor, ¿no? Fama es que a tal punto habíanse apoderado del escribano los 3 enemigos del alma. O sea, él va a dar un inicio, una presentación de este escribano como una persona desalmada. Dice, y tengo para mis adentros que si le hubiera venido el antojo de al ser supremo, o sea, Dios, llamar a juicio, había exclamado con sorpresa, Don Dimas, ¿qué has hecho del alma que te di? O sea, es un hombre desalmado, un hombre corrupto, un hombre que es tacaño porque guarda todo para él, ¿de acuerdo? Al punto que
pues se había quedado sin alma, ¿no? Dice, tampoco el ángel de la guarda hallaría asidero a su espíritu para transportarlo al cielo cuando le llegara el lance de las postrimerías. O sea, ni su ángel de la guarda podría reconocer porque es un hombre que ya ha quedado desalmado, ¿no? Bueno, esa es la primera, la presentación que nos hacen de Don Dimas de las Tijeretas. Pero mira que a continuación viene la digresión, ¿ya? Dice, no sé quién sostuvo que las mujeres eran la perdición del género humano, en lo cual mía la cuenta si no dijo una bellaquería gorda como el puño. Siglos y siglos hace que a la pobre Eva le estamos echando en cara la curiosidad de haberle pegado un mordisco a la consabida manzana, como si no hubiera estado en manos de Adán, que que era a la postre un pobrete educado muy a la patria, devolver el recurso por improcedente, ¿no? ¿Acaso eso no es historia también? ¿O es algo que tú puedes cotejar en la Biblia, por ejemplo? ¿No? Que Eva hizo que Adán probara la manzana. Esa es una digresión histórica. Se supone que es una digresión porque el tema central, ¿quién es? Es Don Dimas de la Tijereta. De él te está hablando, cómo es una persona desalmada y todo lo demás. De pronto me están hablando de Adán y Eva. ¿Qué tiene que ver Don Dimas de la Tijereta con Adán y Eva? ¿Por qué aquí él está hablando de las mujeres? ¿Por qué siempre se habla de que las mujeres son la perdición del género humano? ¿Por qué le echamos la culpa a Eva de haber provocado a Adán? ¿Acaso Adán no tenía la suficiente personalidad de decir no porque es improcedente? ¿No? Y esto que en Dios y en mi ánima declaró que la golosina era tentadora, porque sintiese rebullirse un alma en su armario. Bonita disculpa la de su merced, el padre Adán. En nuestros días la disculpa no lo salvaba de ir a presidio. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué? Dice, ¿no? Dice, aceptemos también los hombres nuestra parte de responsabilidad en una tentación que tan buenos ratos proporciona y no hagamos cargar con todo el mochuelo al bello sexo. O sea, no le demos toda la responsabilidad solo a la mujer, dice. Arriba piernas, arriba zancas, en este mundo todas son trampas. Y ahí mismo él te explica, ahí está el estilo dialógico, ¿no? No faltará quien piense que esta digresión no viene a cuento, o sea, que tiene que ver acá las mujeres, su defensa, porque hablamos de Eva, ¿no? Pero vaya que si viene, dice, como que me sirve nada menos que para informar al lector de que Tijereta dio a la vejez, época en que hombres y mujeres huelen no a patchouli, sino a cera de bien morir, en la peor tontuna en que puede dar un viejo. Se enamoró hasta la coronilla de visitación. Gentil muchacha de 20 primaveras, una muchachita de 20 años, ¿no? Con un palmito y un donaire y un aquel capaces de tentar al mismísimo general de las padres belenitas. Una cintura pulida y remonona de esos de mírame y no me toques. ¿Te das cuenta de esa oralidad, esa expresión popular que es propio de un estilo más coloquial, ¿no? De un momento de habla, ¿no? Labios colorados como guindas, dientes como almendrucos, ojos como dos luceros y matadores que espada y basto. Cuando yo digo que la moza era un pimpollo a carta cabal. Bueno, para abreviar un poco la historia, alumnos, don Dimas se había enamorado muchísimo de esta mujer, pero Visitación vivía con una tía y esa tía se aprovechaba, vieja como el pecado de gula, dice. Lo que pasa es que esa mujer aprovechaba la belleza de su sobrina de Visitación para hacer que ésta reciba a muchos pretendientes. Visitación prácticamente era una víctima, ¿no? Tenía que recibirlos, escucharlos, todo para que la tía se beneficie de los regalos. Y una de estas pretendientes, pues era el escribano, don Dimas de la Tijereta, ¿no? Era algo difícil para él, ¿no? Porque él era una persona bastante tacaña, ¿no?
y sin embargo tenía que invertir, por decirlo así, para, eh, para estar con Visitación. Pero un día, ya el más directo, ¿no? La quiere besar y Visitación no lo permite, lo bota, ¿no? Y él, hay un estilo gracioso porque él dice, soy una mujer decente, ¿no? Y él dice, bueno, pero todos sabemos que aquí entran más de uno. ¿De qué decencia me hablas? Dice, ¿no? Pero no lo permitió. Así que acá está, ¿no? Mira, una noche en que Tijereta quiso levantar el gallo a Visitación, o lo que es lo mismo, meterse a Bravo. Ordenóle ella que pusiese pies en pared, porque estaba cansada de tener ante los ojos la estampa de la herejía, ¿no? Es un hombre que estaba, pues, loco por esta mujer, ¿no? Que a ella y no a otras se asemejaba a Don Dimas. Muy bien. Entonces, él sale y sale molesto, porque ha sido rechazado por esta mujer de la que se ha enamorado muchísimo, ¿no? Y entonces, molesto, dice así. Para mi santiguada, que es trajín el que llevo con esa fregona que la da de honesta y maracibidilla, dice, marisabidilla. Cuando yo me sé de ella milagros de más calibre que los que reza el Flow Santorum. O sea, ella se quiere dar decente, pero yo voy a hacer lo que hace ella, dice, ¿no? Venga un diablo cualquiera y llévese mi almilla en cambio del amor de esa caprichosa criatura. Ya, ya tú sabes, alumnos, si tú invocas al diablo, ahí mismo se presenta. Y el diablo atento estaba con su secretario, porque el diablo tiene su secretario, Lili, y le dice, oye, este hombre se siente tan, pero tan desgraciado que llama con desprecio a su alma. Dice que está dispuesto a entregar su almilla, no su alma, su almilla todavía dice, ¿no? Que ella dale lo que quieras y tráeme esa almilla, esa alma, ¿no? Entonces, Lili ve a donde está Don Dimas, ¿no? Se presenta en el Cerro de las Ramas y hacen un contrato, ¿no? Porque obviamente Don Dimas de la Tijereta es un escribano, es como un notario en esta época, ¿no? Todo tiene que ser firmado, papelito manda, ¿no? Todo tiene que ser firmado. Le ofrece lo que él quería. ¿Qué quería él? El amor de Visitación. Le va a dar el amor de Visitación por un periodo de 3 años. Pero al finalizar ese periodo, él estaría obligado a entregar su almilla, así como él la llama con desprecio, dice el diablo, ¿no? Muy bien, entonces, él va a su casa, ya, em, y dice, ¿no? Dice, al entrar el escribano en su tugurio, salió a abrirle la puerta, nada menos que Visitación. Qué suerte, ¿no? Visitación estaba ahí. La desdeñosa y remilgada Visitación, que ebria de amor se arrojó en los brazos de Tijereta. ¿Cuál es la campana? Tal Badajara, dice, ¿no? Lit había encendido el corazón de la pobre muchacha el fuego del ice, y en sus sentidos la desvergonzada lubricidad de Mesalina. Y acá viene la oralidad, ¿no? Porque se entiende que te va a hablar del encuentro de Visitación con Don Dimas, ¿no? Pero dice, doblemos esta hoja, que de suyo es peligroso extenderse en pormenores que pueden tentar al prójimo labrando su condenación eterna, sin que le valgan la bula de Meco ni las de composición. O sea, te está diciendo a ti, al lector, que pasemos a otro tema, porque al final te puede provocar, ¿no? Vas a caer en la misma tentación, ¿no? Bueno, al final, alumno, resulta que se cumplió el plazo. ¿De acuerdo? El plazo se cumplió. Él tiene, como buen abogado que es, bueno, buen escribano que es, tiene que cumplir con lo acordado. Se encuentran en el mismo lugar, en el Cerro Las Rosas, con Lilith, con el secretario del diablo, y este le dice,
que no se preocupe, que él va a cumplir como corresponde y va a entregar su almilla. Eso es lo que le dice, perdón, el escribano, don Dimas. Y comienza a sacarse su camisa. Y Lilith le dice que no se preocupe, que él puede llevarlo al infierno así con ropa, no necesita desnudarse. Y don Dimas le dice, bueno, pero no entiendo de qué otra manera podría enterarte de mí, si no es quitándome la camisa, ¿no? Y Lilith no entiende, bueno, se lo lleva. Y obviamente ella, eh, don Dimas comienza a gritar. No, no es posible. Grita tanto que todo el infierno se, se sorprende, ¿no? Se hace mucha bulla al punto que el mismo diablo dijo, ya, a ver, déjalo. ¿Qué quiere decir? Y se arma pues como una especie de juicio ahí, ¿no? Un tribunal, ahí solito Don Dimas defendiéndose, ¿no? ¿Con qué? Con un diccionario, diciendo que él estaba comprometido a entregar a la almilla. Y la almilla es una prenda íntima, o también llamada jubón, la que va debajo de las camisas. Y era lo único lo que estaba él comprometido a entregar, no más, nunca dijo el alma. Así que el diablo Satanás dijo, tiene razón, ¿qué voy a hacer? Caballero, dijo, no puedo ser autoritario. Esa es la parte más graciosa. Tengo que ser democrático, respetuoso. Incluso antes de entrar dice, felizmente que en el infierno no hay nada de papeles sellados, porque si no, esto, como acá en la realidad, demoraría años, ¿no? Con la burocracia que critica la burocracia, ¿no? Felizmente que va a ser algo rápido. Bueno, el hecho está en que tenía razón, don Dimas nunca ofreció su alma sino su almilla, y bueno, aunque sea por consuelo, el diablo se quedó con la almilla de don Dimas, ¿no? Pero eso sí, el escribano logró engañar al mismísimo diablo, pero ya no tuvo el amor de Visitación. Dice, cuando fue Visitación se horrorizó, ¿ya? Y dice, pues, que se fue asustada después de todo lo que hizo con Don Dimas, ¿no? Y ahí viene otra parte graciosa, ¿no? Dice, ella se fue al convento, dice, porque es popular ya que uno entregue a Dios los huesos después de haber entregado la carne al diablo, dice, ¿no? Bueno, ahí un poco que critica, ¿no? Lo que uno cuando se arrepiente quiere ir luego buscando a Dios, ¿no? Bueno, al final se dice pues que no se sabe muy bien con certeza qué le pasó a Don Dimas, ¿no? Solo sabe que no lo quería ni diablo, definitivamente en el infierno no lo quería a Don Dimas, y por todo lo que había sido, por supuesto que no entraría al paraíso, ¿no? Parece que su alma está ahí penando, ¿no? Bueno, pero lo que sí se sabe es que no tiene alma, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, espero que te haya gustado un poco esta revisión de las tradiciones. Y ahora sí, vamos a la práctica. Cuídense.